En el corazón gélido de la Castilla del siglo XVII, bajo la sombra imponente y perpetua del monte Moncayo, donde el viento ruge con una furia que parece arrastrar ecos de oraciones antiguas, se alzaba el convento de la Concepción en la villa de Ágreda. Tras sus muros de piedra maciza y sus rejas de hierro forjado, el tiempo no transcurría con la lógica de los relojes de los hombres, sino al ritmo pausado de los salmos y el goteo constante de la cera sobre los altares. En ese recinto de silencio absoluto y clausura extrema, una mujer llamada Sor María de Jesús de Ágreda vivía una existencia que el mundo exterior consideraba limitada a unos pocos metros de claustro. Sin embargo, mientras su cuerpo permanecía arrodillado sobre las baldosas frías de su celda, envuelto en el aroma acre del incienso y el moho de las paredes viejas, su espíritu protagonizaba una de las epopeyas más aterradoras y sublimes de la historia mística. Habéis oído hablar de la mujer que, sin haber cruzado jamás el umbral de su convento en España, logró convertir a miles de indígenas en los territorios salvajes de lo que hoy es Nuevo México y Texas? Esta no es una simple leyenda de fe. Es un expediente histórico cargado de evidencias físicas que desafían la razón humana y que la historia oficial, temerosa de lo inexplicable, intentó sepultar bajo el polvo de los archivos secretos de la Inquisición. Imaginad el contraste cromático y sensorial de esta historia. En Ágreda, Sor María se envolvía en su manto azul cobalto, un tejido de lana basta que olía a jabón rústico y a la humedad del invierno castellano. Sus manos, pálidas y surcadas por el frío, sostenían rosarios de madera cuya textura ella conocía de memoria. Pero en el mismo instante en que cerraba los ojos en un éxtasis que le arrebataba el aliento, Sor María sentía que el aire gélido de Castilla se transformaba en un viento cálido y seco que olía a tierra quemada, a salvia y a polvo rojo. De repente, ya no estaba bajo las bóvedas oscuras de Sin Convento, sino bajo un cielo de una inmensidad azul violenta, rodeada de horizontes infinitos de desierto y mesetas de roca ardiente. Allí, frente a ella, se encontraban hombres y mujeres de piel cobriza, los indios jumanos, cuyos ojos reflejaban un asombro que rozaba el pavor sagrado. Para ellos, ella era la Dama en Azul, una aparición luminosa que descendía de las colinas con el mismo manto que Sor María llevaba en su clausura, pero que en el Nuevo Mundo brillaba con una luz que no procedía del sol. Existe un secreto que la Iglesia y la corona española guardaron con un recelo casi paranoico durante siglos: la evidencia material de este fenómeno de bilocación. No se trataba solo de visiones o sueños espirituales. Sor María de Ágreda entregaba objetos físicos a los jefes de las tribus indígenas. Imaginad el desconcierto de los misioneros franciscanos que, años más tarde, penetraron en aquellas tierras inexploradas, esperando encontrar paganos salvajes, y fueron recibidos por tribus que ya conocían los rudimentos de la fe, que hablaban de una mujer hermosa que los visitaba desde el cielo y que, como prueba irrefutable, mostraban cruces, medallas y rosarios que Sor María les había entregado personalmente. Lo más perturbador, lo que hizo temblar los cimientos de la Inquisición, fue descubrir que en el convento de Ágreda, Sor María reportaba la pérdida de esos mismos objetos de su celda, objetos que físicamente desaparecían de España para materializarse en las manos de un cacique a miles de leguas de distancia, al otro lado del océano Atlántico. El aire en las salas de interrogatorio del Santo Oficio estaba saturado de sospecha. Imaginad a Sor María, una mujer de una humildad que desarmaba a los verdugos, enfrentándose a los jueces más severos de su tiempo. El sonido de las plumas de ganso rasgando el pergamino era lo único que interrumpía su relato detallado de la geografía, el clima y las costumbres de los indígenas americanos, lugares que ella describía con una precisión cartográfica que ningún mapa de la época poseía. ¿Cómo podía una monja de clausura conocer el sabor de las frutas del desierto, el sonido de los dialectos jumanos o la disposición de las estrellas sobre el hemisferio occidental si nunca había salido de su provincia?
La Inquisición sospechaba del demonio. Los científicos de la época hablaban de delirios, pero los objetos físicos, aquellas cruces y rosarios recuperados de las tribus, permanecían sobre la mesa de los jueces como un desafío mudo y glorioso. El misterio de la Dama en Azul no era un juego de sombras. Sor María relataba cómo sentía el peso de su cuerpo transportado por los ángeles a través del inmenso océano, cómo el salitre del mar golpeaba su rostro místico antes de aterrizar en las praderas de América. Describía el calor abrasador del sol de Nuevo México, un sol que le quemaba la piel mientras en su celda de Ágreda el termómetro marcaba temperaturas bajo cero. Sus confesores y sus hermanas de comunidad juraban que Sor María permanecía en estado de catalepsia en la capilla, inmóvil como una estatua de mármol. Pero al despertar, sus pies estaban cubiertos de un polvo rojo y fino que no pertenecía a la tierra de Castilla, y sus hábitos estaban impregnados de semillas y restos de plantas exóticas que solo crecían en las lejanas Indias. Esta es la historia de una mujer que poseía la llave de la ubicuidad, una figura que fue consejera del rey Felipe IV, a quien escribía cartas cargadas de una sabiduría política y espiritual que parecía dictada por el mismo cielo, mientras seguía barriendo los suelos de su convento y remendando los hábitos de sus hermanas. Sor María de Jesús de Ágreda fue la mujer que borró las distancias geográficas con el poder de una voluntad entregada enteramente al misticismo. Su presencia en dos continentes simultáneamente no era un truco de magia, sino la manifestación de una fe que entendía que para Dios el espacio es una ilusión. La Dama en Azul se convirtió en el primer puente místico entre el viejo y el nuevo mundo, una fuerza de la naturaleza divina que logró lo que ejércitos de conquistadores no pudieron: la conquista de las almas mediante la dulzura de su presencia azulada. El secreto que hoy queremos desvelar va más allá de la bilocación. Se trata de la soledad de una mujer que vivía en dos mundos y que, sin embargo, no pertenecía plenamente a ninguno. En América era una diosa bajada de las estrellas. En España era una sospechosa de herejía vigilada por los ojos implacables de los teólogos. El aroma de su vida era el de la contradicción, el incienso de la misa y el polvo del desierto, el frío de la piedra del claustro y el calor de las hogueras de las tribus yumanas. Sor María de Ágreda nos dejó un legado de escritos místicos, entre ellos La mística ciudad de Dios, una obra tan profunda que se dice fue dictada por la misma Virgen María y que provocó un terremoto teológico que duró siglos. Pero lo más impactante sigue siendo la materialidad de su milagro. Las crónicas de los misioneros franciscanos en América están llenas de testimonios de indios que, en su lecho de muerte, pedían el bautismo porque la Dama en Azul se lo había ordenado en su última visita. El misterio de cómo una mujer podía estar presente físicamente ante miles de personas, tocándolas, curándolas y entregándoles objetos, mientras sus hermanas en España la veían orar en el coro, es una de las verdades más fascinantes y menos explicadas de la mística universal. Sor María de Ágreda es el testimonio de que el alma humana no conoce cárceles, ni siquiera las de los muros más gruesos de un convento, cuando su deseo de servir es tan infinito como el océano que separa los mundos. Adentrémonos en los pensamientos de esta monja extraordinaria. Imaginadla escribiendo bajo la luz temblorosa de una vela en su celda, sintiendo todavía en sus manos el roce de la piel de los niños indígenas que había acariciado apenas unas horas antes en un plano de realidad distinto. El sonido de su pluma sobre el papel se mezclaba con el eco de los tambores tribales que aún resonaban en su memoria espiritual. Sor María vivía en una vigilia perpetua, un estado de alerta mística donde las fronteras entre aquí y allá se disolvían en una neblina azul. Su secreto, aquel que la Inquisición trató de silenciar, es que ella no solo estaba en dos lugares a la vez, sino que ella misma era el lugar donde los dos mundos se encontraban. La Dama en Azul no era una leyenda para los humanos.
Era una realidad que les traía consuelo y conocimiento. Sor María les enseñó a cultivar, les habló de una Madre Celestial que los amaba y les preparó el camino para la llegada de los hombres de la cruz. Cuando los franciscanos finalmente llegaron, se encontraron con un pueblo que los esperaba con los brazos abiertos, portando las medallas de Sor María como estandartes de una alianza mística. Este hecho es único en la historia de la colonización de América. Una conquista espiritual sin espadas ni sangre, realizada por una mujer que nunca abandonó su habitación en un pequeño pueblo de Soria. El legado de Sor María de Jesús de Ágreda es un incendio de fe que desafía la lógica materialista. Su capacidad para bilocarse, para estar físicamente presente en Nuevo México mientras permanecía en clausura en España, es el mayor milagro de la historia de la evangelización. Las evidencias, los rosarios entregados, el polvo rojo en sus pies, la descripción exacta de tierras nunca vistas, son piezas de un rompecabezas que la ciencia no puede armar, pero que la fe abraza con asombro. Ella nos enseñó que la verdadera libertad no consiste en viajar físicamente, sino en permitir que el alma se expanda hasta abarcar el mundo entero. Sor María de Ágreda, la Dama en Azul, sigue siendo hoy una figura que nos invita a mirar más allá de lo visible, a entender que los muros más altos pueden ser cruzados por una oración sincera, y que el color azul de su manto es el color de un cielo que une y no separa los destinos de la humanidad. Suspirad el aire de aquel convento de Ágreda y sentiréis el aroma de la salvia del desierto americano. Escuchad el silencio del claustro y oiréis el eco de los cantos indígenas. La Dama en Azul sigue presente, recordándonos que el amor no conoce distancias y que el mayor viaje es el que se hace hacia adentro, hacia el centro mismo de Dios, donde todos los lugares son uno solo y todos los tiempos son eternos. Esta es la verdad sobre la mujer que estuvo en dos mundos. La monja que conquistó América con su presencia invisible pero tangible, y cuyo secreto material sigue asombrando a quienes se atreven a creer en lo imposible. En la inmensidad rugosa de las tierras de Soria, allí donde el río Keile serpentea bajo la mirada imperturbable y nívea del monte Moncayo, la villa de Ágreda se alzaba en el siglo XVII como un baluarte de piedra y fe. Un lugar donde el cielo parecía estar más cerca de la tierra, debido a la dureza del clima y la austeridad de sus gentes. El aire que recorría las calles empedradas de Ágreda no era un aire cualquiera. Era el cierzo, un viento siberiano, cortante como una navaja de afeitar, que obligaba a los hombres a envolverse en capas de lana gruesa y a las mujeres a buscar refugio tras los muros de adobe de sus hogares. En este escenario de frío perpetuo y cielos de un azul metálico, nació en 1602 María Coronel y Arana, conocida para la eternidad como María de Jesús de Ágreda. Pero su nacimiento no fue el inicio de una vida común bajo el sol de Castilla, sino el preludio de un experimento místico y familiar que transformaría la noción misma de la libertad y el encierro. La España de aquel tiempo era una nación sumergida en el claroscuro del barroco, un imperio que, mientras perdía sus posesiones en los campos de batalla de Europa, se replegaba hacia adentro, hacia las profundidades del alma y los rigores de la Contrarreforma. Era la época de las paredes altas, del silencio que pesaba como el plomo y de un ascetismo que buscaba en la mortificación de la carne la llave maestra para abrir las puertas del paraíso. En la casa de los Coronel Arana, la fe no era un adorno dominical ni un consuelo pasajero. Era una atmósfera densa, un aroma a cera virgen y a incienso que impregnaba hasta las vigas de madera de sabina que sostenían el techo. Francisco Coronel y Catalina de Arana, los padres de María, eran cristianos de una estirpe antigua y severa, personas para quienes la vida terrenal no era sino una mala noche en una mala posada, como diría la Santa de Ávila. Imaginad el momento crucial, un instante que parece extraído de una tragedia épica o de un retablo de sombras. Francisco y Catalina, tras años de matrimonio y de haber traído hijos al mundo,
Sintieron una llamada que rozaba lo inhumano por su radicalidad. No fue una decisión tomada a la ligera, sino un mandato que ellos creyeron dictado por la misma providencia en el silencio de sus noches de oración. Decidieron, de mutuo acuerdo y con una frialdad mística que hiela la sangre, disolver su hogar para siempre. Francisco, el padre, abandonaría su casa, sus tierras y sus recuerdos para vestir el hábito franciscano en un monasterio lejano. Catalina, la madre, junto con sus hijas María y Jerónima, transformarían su propia casa familiar en un convento de clausura bajo la regla de la Inmaculada Concepción. Aquel hogar, que una vez resonó con las risas de la infancia y los ruidos de la vida cotidiana, se convirtió de la noche a la mañana en una sepultura para vivos. María creció en este proceso de desmantelamiento de la realidad tangible. Imaginad a una niña de pocos años observando cómo los muebles de madera labrada eran retirados, cómo las ventanas que daban a la plaza eran cegadas con ladrillos y cal, para evitar que la luz del mundo exterior distrajera a las almas de su único objetivo. El sonido de los martillazos contra el adobe, el polvo blanco que flotaba en los rayos de sol decrecientes, y el eco de las llaves girando en cerraduras que nunca más volverían a abrirse, fueron la banda sonora de su adolescencia. Su casa, el lugar donde había aprendido a caminar, se transformó en un laberinto de sombras y de silencio. La cocina se volvió refectorio. Los dormitorios se tornaron en celdas de pocos palmos. El patio donde antes jugaba se convirtió en el claustro donde el único movimiento permitido era el paso pausado durante el rezo del rosario. Para María, la fe no fue una elección, sino un clima inevitable, casi una sentencia. Creció entre las sombras de los largos pasillos, donde el olor a humedad de la piedra vieja se mezclaba con el aroma penetrante del vinagre y las hierbas amargas que usaban para las limpiezas y las medicinas. El cuerpo, en aquella casa convento, era percibido como una carga pesada, una vestidura de cuero y huesos que encarcelaba al espíritu y le impedía volar hacia las esferas celestiales. Desde muy temprana edad, María fue educada en el desprecio de lo material. Se le enseñó que el dolor era un idioma, que el hambre era un sacrificio y que el silencio era la única música que Dios se dignaba escuchar. Su madre, Catalina, ahora convertida en su superiora, era una mujer de una voluntad de hierro que no permitía fisuras en la disciplina. María aprendió a caminar sin hacer ruido, a bajar la mirada para no distraerse con las formas de las sombras, a dormir pocas horas sobre una tabla de madera para que la carne nunca se sintiera cómoda en este mundo. Imaginad la celda de María en los inviernos de Ágreda. Una habitación estrecha, de paredes encaladas que parecían exudar el frío del Moncayo. El único mobiliario era una tarima baja, un crucifijo de madera tosca colgado en la pared y una mesa pequeña donde reposaban algunos libros de mística y un tintero de cuerno. No había fuego que calentara sus huesos. El único calor procedía de la llama titubeante de una vela de sebo que proyectaba su sombra gigantesca sobre el techo. Una sombra que a los ojos de la joven mística parecía cobrar vida propia, representando las luchas internas entre su voluntad y su destino. María pasaba horas arrodillada sobre el suelo de baldosas frías, sintiendo cómo el hielo penetraba en sus articulaciones, ofreciendo ese dolor como una moneda de cambio por la salvación de las almas que ella imaginaba vagando en la oscuridad del pecado. En este encierro absoluto, donde el contacto con el mundo exterior se reducía a una reja doble y a un torno de madera que giraba para recibir el pan o dejar las cartas, el alma de María comenzó a buscar desesperadamente un escape. Si su cuerpo estaba confinado a unos pocos metros cuadrados de adobe y granito, su mente y su espíritu necesitaban el infinito. La clausura en Ágreda no era solo física, era psicológica y espiritual. El silencio eterno del convento era tan denso que María podía escuchar los latidos de su propio corazón. Un sonido rítmico que le recordaba constantemente que seguía viva, que seguía atrapada en la materia. Su cuerpo era su primer carcelero y las paredes del convento el segundo.
Fue en esta atmósfera de asfixia espiritual y de anhelo insoportable donde María de Jesús comenzó a desarrollar una vida interior de una intensidad aterradora. Las sombras de la capilla, iluminadas apenas por la lámpara del sagrario, se convirtieron en el escenario de sus primeras visiones. Ella sentía que las paredes del convento, en lugar de ser límites, se volvían porosas durante sus éxtasis. El incienso que quemaba durante las horas canónicas parecía transportarla a jardines que no conocían el invierno soriano. María se convirtió en una experta en la geografía de lo invisible. Mientras sus hermanas de comunidad se concentraban en las tareas diarias de coser, bordar o rezar, María se hundía en profundidades místicas donde el tiempo dejaba de existir. Pero el precio de esta huida espiritual era una mortificación de la carne llevada al extremo. María creía que para que su alma pudiera salir, su cuerpo debía ser casi destruido. Los ayunos eran tan prolongados que su piel se volvió del color de la cera antigua, transparente y frágil. Llevaba cilicios bajo su hábito de lana áspera, instrumentos de tortura que le recordaban en cada movimiento que este mundo no era su hogar. Sus pies, siempre fríos en invierno y quemados por el roce del calzado tosco en verano, eran el testimonio físico de un Kresniput que recorría sin salir del claustro. El deseo de libertad de María era tan vasto que ninguna pared de Ágreda podía contenerlo, y esa tensión entre el encierro absoluto del cuerpo y la libertad infinita del alma fue el crisol donde se forjó el milagro de su bilocación. Imaginadla en el coro del convento, durante el canto de las laudes. El aire olía a moho y a las flores secas del altar. El sonido de las voces de las monjas era un murmullo monótono que subía hacia las bóvedas de piedra. María permanecía inmóvil, con el rostro oculto bajo su manto azul, pero en su interior se estaba produciendo una deflagración. Su alma gritaba por salir, por cruzar los mares, por llegar a tierras donde el sol quemaba de otra manera. Ella sentía la asfixia de una España que se cerraba sobre sí misma, una nación obsesionada con la pureza de sangre y la ortodoxia teológica. Su celda era el microcosmos de una sociedad encarcelada en sus propios dogmas. La vida de María de Ágreda en sus primeros años de clausura fue una lucha constante contra la gravedad de la materia. Ella veía en cada objeto cotidiano, una cuchara de madera, un trozo de pan duro, la cuerda de su campana, una cadena que la ataba a la tierra. Su madre, ahora Sor Catalina, la vigilaba con una mezcla de orgullo místico y rigor materno, asegurándose de que María no flaqueara en su camino hacia la perfección. La relación entre madre e hija se había transformado en una jerarquía de santidad, donde la obediencia era el voto más sagrado y más difícil de cumplir. Cada vez que María sentía el impulso de hablar, de quejarse del frío o de la soledad, el recuerdo de sus votos y la presencia severa de su madre la devolvían al silencio sepulcral del convento. Ágreda, con su monte Moncayo siempre presente como un altar pagano en el horizonte, era el escenario perfecto para esta metamorfosis. La luz del atardecer que se filtraba por las pequeñas rendijas de la clausura pintaba de ocre las paredes de la celda de María. Y en ese momento de transición entre el día y la noche, ella sentía que el velo entre los mundos se volvía más delgado. El sonido del viento azotando las torres del convento le hablaba de distancias que ella no podía recorrer con los pies, pero que su alma ya empezaba a cartografiar. La dama en azul no nació en los desiertos de América, nació en el frío de Soria, en el hambre de una joven que decidió que su cuerpo sería el precio de su libertad eterna. Aquel convento de la Concepción era un universo cerrado, un mundo donde las noticias del exterior llegaban como ecos distantes de una batalla perdida. Mientras el rey Felipe IV luchaba por mantener la hegemonía de España, María de Ágreda luchaba por conquistar el reino de los cielos desde su pequeña habitación de adobe. El contraste era épico. La monarquía más poderosa del mundo frente a la fragilidad de una monja que apenas comía para no sentir el peso de su propia carne. Pero María poseía un arma que el rey no tenía, una fe que consideraba el encierro como el mayor de los privilegios,
porque solo en la soledad más absoluta se puede escuchar la voz de lo infinito. Caminad mentalmente por los pasillos de aquel convento de la Concepción. Sentid la aspereza de la lana azul de los hábitos rozando las paredes de cal. Escuchad el goteo del agua en el pozo del patio, un sonido que marca el paso de una eternidad que no se mueve. El ambiente está cargado de una tensión espiritual que parece a punto de quebrar la realidad física. En el centro de este laberinto, María de Ágreda espera, reza y se desvanece. Su cuerpo es apenas una sombra en el coro, una silueta envuelta en azul que respira el aire estancado de la clausura. Pero su corazón ya está latiendo al ritmo de vientos que cruzan océanos. La bilocación fue el grito de libertad de un alma que se negaba a aceptar la sentencia de un encierro perpetuo. María de Ágreda demostró que no hay paredes lo suficientemente altas ni silencio lo suficientemente profundo para contener a quien ha decidido que su hogar está en todas partes y en ninguna. Su crecimiento entre sombras y oraciones la preparó para el momento en que el espacio dejaría de ser un obstáculo. En la España del siglo XVII, marcada por el miedo y el dogma, María fue la anomalía gloriosa, la mujer que habitaba en dos continentes porque su fe le permitía estar en el corazón de Dios, donde el espacio es una ilusión y el tiempo es un eterno presente. El encierro en Ágreda fue la pista de despegue para un viaje místico que sigue asombrando al mundo. Un viaje que comenzó cuando una niña decidió que su celda no sería su prisión, sino el centro del universo entero. El aire en el coro del convento de la Concepción, en aquella villa soriana de Ágreda que parecía anclada en un invierno eterno, se volvió de repente denso, casi sólido, cargado con una electricidad invisible que hacía que el vello de los brazos de Sor María se erizara bajo la lana áspera de su hábito. El tormento de su espíritu no comenzó con una duda, sino con una deflagración sensorial que amenazaba con desgarrar su estructura biológica. Mientras sus hermanas de comunidad entonaban los salmos de las vísperas con una monotonía monacal, María de Jesús sentía que su eje gravitatorio se disolvía. No era un simple mareo, era un desgarro metafísico. Sentía con una nitidez que hería los sentidos cómo su esencia era estirada a través de una distancia imposible, como si los ángeles del Señor, con sus manos de fuego y seda, estuvieran tirando de su alma mientras su cuerpo permanecía anclado, como una estatua de sal, a las baldosas de piedra fría que devoraban el calor de sus rodillas. El desgarro físico era insoportable. En Ágreda, el cierzo golpeaba los ventanales con la fuerza de un gigante furioso, y el frío de la piedra se filtraba por sus poros. Pero simultáneamente, en el centro de su conciencia, María sentía un calor abrasador. Un sol que caía vertical y despiadado sobre una tierra roja y polvorienta que ella nunca había visto. Sentía el sabor del polvo seco en su garganta, el aroma picante de la salvia y el mezquite, y el roce del viento del desierto contra su rostro. Un viento que no olía a la humedad de Castilla, sino a la inmensidad de un mundo salvaje y desconocido. Este estar y no estar, este desdoblamiento de la realidad, era su primer calvario. Su cuerpo, frágil y castigado por los ayunos, sufría la tensión de dos climas, de dos gravedades, de dos mundos que colisionaban en su propio pecho. El sudor frío de Ágreda se mezclaba con el calor febril de las Indias, y ella se encontraba atrapada en el centro de un torbellino que amenazaba con quebrar su razón. Pero si el desgarro místico era una prueba de fuego, el juicio de los hombres fue un infierno de sombras y pergaminos. La noticia de las extrañas ausencias de Sor María, de sus arrobamientos en los que permanecía inmóvil durante horas y de los relatos imposibles que brotaban de sus labios al despertar, llegó como un eco siniestro a los oídos del Santo Oficio. La Inquisición, aquella maquinaria implacable de ortodoxia y sospecha, no veía en María a una santa,
sino a una posible marioneta del demonio. Para los teólogos del siglo XVII, el diablo era el mono de Dios, capaz de imitar milagros para conducir a las almas al precipicio de la soberbia. Imaginad la sala de interrogatorios, un espacio de techos altísimos donde el silencio se sentía como una amenaza física. El olor predominante era el del polvo acumulado en los expedientes, el sebo rancio de las velas que se consumían en los candelabros de hierro y el aroma acre del miedo que emanaba de los procesados. Sor María fue obligada a sentarse en un taburete de madera tosca, frente a un tribunal de rostros de granito, hombres vestidos con el blanco y negro de la orden de predicadores, cuyas miradas eran escalpelos destinados a diseccionar cada fibra de su sinceridad. El sonido de las plumas de ganso rasgando el papel era el único ritmo que marcaba aquellas horas de tortura psicológica. ¿Cómo explica Sor María que sus pies aparezcan manchados de una arena rojiza que no se encuentra en las riberas del Keiles?, preguntaba un calificador con voz de trueno, mientras el reflejo de la llama de la vela bailaba en sus ojos hundidos. ¿Qué idioma es ese que usted asegura haber hablado con hombres de piel cobriza, cuando usted no conoce más que la lengua de Castilla y el latín de las horas canónicas?, inquiría otro, inclinándose sobre la mesa, haciendo que el olor a pergamino viejo y a tinta de agallas de roble fuera asfixiante para la monja. María se encontraba en una soledad absoluta. A su izquierda, el abismo de la locura, la posibilidad de que todo lo que vivía, aquel sol de América y aquellas tribus de yumanos que la llamaban Dama en Azul, no fueran más que una ilusión de su mente agotada por la falta de alimento y sueño. A su derecha, la amenaza del fuego, la pira purificadora reservada para los alumbrados y los que pactaban con el príncipe de las tinieblas. La Inquisición sospechaba de su modestia, de su capacidad para describir tierras que, según los mapas de Plancius o de Blau, eran vacíos, en blanco titulados Terra Incognita. ¿Por qué Dios habría de enviar a una humilde monja de Soria a mundos que la ciencia de los hombres ni siquiera había cartografiado? ¿No era acaso un engaño del padre de las mentiras para alimentar su orgullo? Su salud comenzó a desmoronarse bajo el peso de esta doble existencia. En la soledad de su celda, María temblaba violentamente. Su piel se volvió de una palidez cadavérica, marcada por el rastro de fiebres que los médicos del convento no podían explicar. El aire en su habitación se sentía cargado, olía a la enfermedad del alma y al humo de las velas que consumía escribiendo sus defensas. Ella misma empezaba a dudar. ¿Eran ángeles los que la transportaban o eran sombras sutiles que jugaban con su imaginación? El mapa de sus visiones no coincidía con nada de lo que sus confesores le decían. Ella hablaba de llanuras infinitas, de ríos que se perdían en el horizonte y de tribus que adoraban al sol, pero que tenían hambre de la luz verdadera. Los teólogos se burlaban. Usted delira, hermana. No hay tales tierras, no hay tales gentes. El mundo termina donde dicen los libros, y su viaje no es más que un paseo por los jardines del error. El interrogatorio era una rueda que nunca dejaba de girar. María era obligada a repetir su historia una y otra vez, buscando contradicciones en sus palabras. Se le preguntaba por la posición del sol en esas tierras lejanas, por el sabor de la carne de los animales que allí veía, por la textura de las ropas de los indígenas. Ella describía el tacto de las mantas de piel de búfalo, el aroma de la madera de cedro quemada en las hogueras tribales y la sensación de la arena entre sus dedos. Al contar estas cosas, sus ojos se iluminaban con un brillo azulado, una luz que los inquisidores calificaban de sospechosa. Ella sentía que su vida se escapaba por la punta de su pluma mientras trataba de explicar lo inexplicable. Cada palabra era un riesgo, cada silencio una confesión. La amenaza del fuego era una sombra constante. En las noches de Ágreda, cuando el silencio del convento era tan profundo que podía oír el roce de las polillas contra los tapices, María imaginaba el crepitar de la leña seca, el olor a humo que se elevaría desde la plaza de la villa y el dolor final de las llamas purificando su carne herética.
Sentía el vértigo de ser una mujer sola contra una institución milenaria, un ser de aire contra un sistema de piedra y dogmas. Sus nervios estaban a punto de quebrarse. La tensión de pertenecer a dos lugares la estaba matando físicamente. Sentía náuseas ante la comida del refectorio, porque en su memoria gustativa todavía persistía el sabor de los frutos secos y el agua salobre de los desiertos americanos. Díganos, Sor María. Presionaba el calificador jefe, cuya mano blanca y gorda golpeaba el expediente con un ritmo exasperante. ¿Por qué Dios elegiría a una mujer de clausura, a un vaso tan frágil, para una misión que requeriría el valor de 1000 conquistadores? ¿No es acaso más lógico pensar que su orgullo la ha hecho creerse superior a las leyes de la naturaleza? María bajaba la cabeza, sintiendo el peso de su manto azul como si fuera una armadura de plomo. Sus pensamientos eran un laberinto. En el fondo de su corazón, ella solo quería la paz del claustro, el anonimato del coro, la sencillez de su celda. Pero el viento de las Indias volvía a soplar en su interior, trayéndole el lamento de miles de almas que la llamaban en sueños, que esperaban la luz que ella, sin entender cómo, les llevaba a través del océano. Ella se veía atrapada entre dos amores, el amor a la obediencia eclesiástica y el amor a aquel mandato místico que la obligaba a volar sin alas. Su debilidad física era evidente. Sus manos, que antes bordaban con una finura asombrosa, ahora temblaban al sostener la pluma. El aroma que emanaba de su persona, un perfume de azucenas y sándalo que sus hermanas reportaban con veneración, era para ella una marca que la hacía destacar, algo que ella odiaba. Deseaba ser polvo, ser nada, desaparecer bajo las piedras del claustro, para que la Inquisición la dejara en paz. Pero el interrogatorio continuaba. Eran sesiones de 10, 12 horas, bajo la luz mortecina de los ventanales altos. La voz de los jueces se fundía con el sonido de las campanas que llamaban a las horas canónicas, creando una polifonía de rigor y fe que la asfixiaba. En aquel infierno de dudas, María de Ágreda se enfrentó a la mayor de las tentaciones, el deseo de mentir. Mentir para salvar su vida, para decir que todo era un invento, un sueño inducido por la melancolía. Pero la verdad de aquel sol rojo, de aquella arena fina que encontraba en sus zapatos al despertar, y de los rostros de los yumanos que la miraban con una esperanza infinita, era más fuerte que el miedo al fuego. Ella no podía negar lo que sus sentidos, en aquel plano de realidad espiritual, habían tocado. Dios la enviaba a mundos que no figuraban en los mapas del rey de España, y esa era su cruz: ser la cartógrafa de lo invisible en un mundo obsesionado con lo tangible. La Inquisición escudriñaba su vida privada, sus ayunos, sus horas de sueño, hasta sus pensamientos más íntimos sobre el rey Felipe IV, con quien mantenía una correspondencia que también despertaba sospechas. Se le preguntaba si buscaba el favor real a través de sus milagros. Se le inquiría sobre su relación con la Virgen María, a quien ella aseguraba ver dictándole en la mística ciudad de Dios. Todo en ella era excesivo. Todo desafiaba la mediocridad del dogma administrativo. María sentía que su alma era un campo de batalla donde se libraba la guerra entre la nueva mística del barroco y la vieja rigidez de la escolástica. Las paredes de su celda parecían cerrarse sobre ella, mientras el horizonte de sus visiones se expandía más allá de las columnas de Hércules. El sonido del mar Atlántico, que ella nunca había visto con los ojos de la cara, rugía en sus oídos durante las noches de insomnio. Sentía el salitre en sus labios. El misterio de su vida era una herida abierta que no dejaba de sangrar. ¿Por qué ella? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué a través de ese desgarro físico que la dejaba exangüe y al borde de la tumba? La Inquisición no tenía respuestas, solo preguntas cargadas de veneno. María no tenía mapas, solo su fe, y aquel manto azul que en América se convertía en un estandarte de esperanza, y en España,
en la mortaja de su propia tranquilidad. Así transcurrieron los años de su mayor prueba, entre el frío cortante de Ágreda y el sol ardiente de Nuevo México, entre la pluma que se agotaba y el fuego que la esperaba, entre la locura de los santos y el juicio de los hombres. María de Jesús de Ágreda era una mujer suspendida entre dos realidades. Una equilibrista del espíritu, caminando sobre un hilo de seda, por encima del abismo del Santo Oficio, mientras su salud se consumía como la cera de los altares, iluminando un mundo que los hombres todavía no se atrevían a llamar suyo. Su calvario era el de ser la única habitante de un puente místico que unía el polvo de Castilla con la gloria roja de las Indias. Un puente hecho de dolor, de silencio y de una verdad que ni el fuego de la Inquisición pudo jamás consumir. El sol de las praderas de Texas, aquel disco de fuego implacable que parecía devorar el horizonte, en un incendio perpetuo de oro y cobre, caía con una violencia mística sobre la expedición de los misioneros franciscanos en aquel verano de 1629. El aire, saturado de un calor que hacía vibrar la luz sobre las rocas rojas y la maleza seca, estaba impregnado del aroma punzante de la salvia quemada y el polvo mineral que se levantaba con cada ráfaga de viento. Fray Juan de Salas y sus compañeros, hombres curtidos por el sol y la privación, caminaban con el hábito raído y los pies lacerados, preguntándose qué misterio habitaba en aquellas tierras ignotas donde la civilización europea no era más que un eco lejano y casi olvidado. Sin embargo, lo que estaban a punto de presenciar no pertenecía a los anales de la historia militar ni a las crónicas de los conquistadores, sino al reino de lo inefable, un evento que resquebrajaría sus nociones del espacio y el tiempo para siempre. De repente, el silencio del desierto fue roto por un sonido que no era el del viento ni el de los coyotes. Era el rumor de miles de pies golpeando rítmicamente la tierra seca. En el horizonte, emergiendo de entre la bruma de calor como una aparición surgida de las entrañas de la tierra, surgió una marea de cuerpos cobrizos. Eran miles de indios de la tribu de los Jumanos, hombres, mujeres y niños, que avanzaban con una serenidad que helaba la sangre de los religiosos españoles. No portaban arcos tensos ni lanzas de guerra, sus manos estaban vacías de armas, pero sus rostros irradiaban una esperanza que los frailes nunca habían visto en los nativos de aquellas latitudes. Al frente de la multitud, los caciques caminaban con una dignidad antigua, sus cuerpos adornados con plumas y pieles de búfalo, pero sus ojos buscaban con una urgencia sagrada la cruz de madera que Fray Juan de Salas sostenía con manos temblorosas. «¿Qué buscáis en este desierto, hijos míos?», preguntó el fraile, cuya voz, ronca por la sed, apenas era un susurro en la vastedad del llano. La respuesta de los Jumanos, traducida por los intérpretes en un clima de estupefacción creciente, fue el inicio del mayor milagro místico del siglo XVII. No buscaban oro, ni tierras, ni protección militar. Buscaban el bautismo. Afirmaban con una seguridad que no admitía réplica que una dama en azul, una mujer joven de una belleza sobrenatural y vestida con un manto del color del cielo matutino, los había visitado en sus campamentos durante años. Ella les había hablado en sus propios dialectos, con una voz que sonaba como el fluir del agua cristalina en una gruta profunda, enseñándoles las verdades de la fe cristiana, hablándoles de la Trinidad, del sacrificio de la cruz y del amor de una Madre celestial que los esperaba con los brazos abiertos. Los misioneros se miraron unos a otros, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía poroso. ¿Cómo era posible que aquellos salvajes conocieran los dogmas más complejos de la teología escolástica sin haber visto jamás a un hombre blanco? Pero el secreto de esta instrucción divina no residía en las palabras, sino en la materialidad del contacto. Los caciques jumanos, ante la mirada incrédula de los franciscanos, abrieron sus manos
y mostraron objetos que hicieron que Fray Juan de Salas cayera de rodillas sobre la arena ardiente. Eran rosarios de madera de Sabina, medallas de plata con la efigie de la Inmaculada y pequeñas cruces de latón que brillaban bajo el sol tejano con un fulgor que hería la vista. Los frailes examinaron los objetos con dedos trémulos. Conocían aquellas piezas. Habían sido fabricadas en los talleres de España. Poseían el peso y el aroma de los objetos devocionales que se distribuían en las villas de Castilla. Los indígenas describieron con una precisión cartográfica y anatómica el rostro de la mujer, sus ojos melancólicos, la palidez de su piel que contrastaba con el azul cobalto de su manto y la forma delicada de sus manos. Aquella descripción coincidía, hasta el último detalle, con la de Sor María de Jesús, la monja de clausura de la villa de Ágreda, en la remota Soria. Mientras tanto, a miles de leguas de allí, en la penumbra del convento de la Concepción en Ágreda, el misterio se manifestaba con una quietud aterradora. En su celda de paredes de adobe, donde el cierzo de Soria silbaba entre las grietas de la piedra y el aire olía a incienso rancio y a humedad, Sor María permanecía en un estado de éxtasis que sus hermanas de comunidad contemplaban con una mezcla de pavor y reverencia. Su cuerpo estaba allí, inmóvil sobre el suelo de baldosas frías, con el rostro oculto bajo su manto azul, pero su espíritu no habitaba en Castilla. Sor María sentía en aquel instante el desgarro de la bilocación, la capacidad incomprensible de estar en dos lugares de manera simultánea. Mientras sus hermanas juraban que ella no había salido de su habitación durante días, Sor María vivía en su interior la experiencia física de caminar por las praderas de Texas. En su conciencia mística, María sentía el peso real de los rosarios en sus bolsillos antes de entregarlos a los indios. Sentía el roce de la piel áspera de los caciques cuando sus manos se encontraban en el gesto de la entrega. Sentía el calor del sol americano quemándole la frente. Un calor que dejaba en su cuerpo físico en España rastro de fiebre y deshidratación que los médicos no podían curar con sangrías ni ungüentos. Había realizado ya más de 500 viajes a través del Océano Atlántico, 500 vuelos del espíritu que desafiaban todas las leyes de la física y la navegación de la época. Para Sor María, el espacio era una ilusión que Dios plegaba como un trozo de papel para permitir que su amor alcanzara los rincones más oscuros del mundo. Ella no se movía de su celda, pero su presencia era tan sólida en América que los indios podían tocar su manto y sentir la textura de la lana azul fabricada en Soria. Imaginad el momento de la transición mística. Sor María comenzaba sus oraciones en el coro, rodeada por el sonido monótono de los salmos gregorianos y el frío que calaba los huesos. De repente, el sonido de las voces monacales se transformaba en el eco de los tambores tribales y el canto de los pájaros exóticos del Nuevo Mundo. El olor al moho del claustro era sustituido por el perfume de las flores del desierto y el humo de las hogueras de campamento. Sentía que su alma se expandía hasta cubrir la curvatura de la tierra, volando sobre las aguas oscuras y rugientes del Atlántico, guiada por una voluntad que no era la suya, sino una fuerza que la atraía hacia las almas sedientas de los yumanos. Ella hablaba un idioma que no había estudiado, gesticulaba de una manera que le era ajena en su vida cotidiana de clausura y se convertía en un faro de luz azulada en mitad de la noche de las praderas. La evidencia de la bilocación fue tan abrumadora que ni siquiera la Inquisición, con su rigor de hierro, pudo negarla. En España, las hermanas de María descubrían que de su celda desaparecían misteriosamente rosarios y medallas que ellas mismas habían visto el día anterior. Al preguntarle a Sor María, ella, con una humildad que desarmaba cualquier sospecha de soberbia, confesaba que los había entregado a sus amigos de las Indias. Al mismo tiempo, los informes que llegaban de América describían cómo la dama en azul desaparecía repentinamente ante los ojos de los indios, desvaneciéndose en una neblina azulada, después de dejarles los objetos sagrados. El puente místico era perfecto. Lo que faltaba en Ágreda aparecía en Texas.
Lo que se decía en el desierto americano se registraba en las visiones del convento castellano. Sor María de Jesús de Ágreda demostró que para el espíritu humano, cuando está unido a la fuente del infinito, no existen fronteras, ni océanos, ni muros de convento que puedan servir de cárcel. Sus 500 viajes fueron 500 bofetadas a la lógica materialista del hombre. Ella era una viajera del espacio interior que se manifestaba en la geografía exterior con una solidez incuestionable. Mientras la corona española invertía fortunas en flotas de galeones para conectar los continentes, una monja de 20 y tantos años cruzaba el abismo marino en el silencio de su oración, sin gastar un gramo de pólvora ni un maravedí, conquistando corazones mediante la belleza de su presencia mística. La culminación de este prodigio ocurrió cuando los jumanos, con los rosarios de Sor María colgando de sus cuellos, fueron finalmente bautizados por los franciscanos. En aquel momento, Sor María, en su celda de Ágreda, sintió un gozo tan inmenso que su cuerpo comenzó a levitar, según contaron sus hermanas, mientras un perfume de rosas inundaba todo el convento. Ella había cumplido su misión de ser la Dama en Azul, la maestra invisible pero tangible, que había preparado el terreno para que la semilla de la fe creciera en un mundo que no figuraba en sus libros de geografía. El secreto de su poder residía en su total aniquilación del yo. Ella era solo un canal azul, un rayo de luz que atravesaba las distancias porque ya no tenía nada de sí misma que la atara a un solo lugar. La historia de la Dama en Azul sigue siendo hoy el mayor desafío para quienes intentan reducir la realidad a lo que se puede ver y medir. Las cruces y rosarios que ella entregó físicamente a miles de kilómetros de distancia son los testigos mudos de una realidad superior, donde la bilocación es el lenguaje del amor divino que no admite distancias. Sor María de Ágreda, inmóvil en su claustro y presente en las llanuras americanas, es la prueba definitiva de que la voluntad de servicio es la única fuerza capaz de romper la estructura misma del universo. Su milagro no fue solo estar en dos lugares a la vez, sino ser capaz de unir dos mundos tan lejanos a través de un simple manto de lana azul y un corazón que latía al ritmo de la eternidad. El sol de Castilla se hundía tras las crestas graníticas del Moncayo aquel 24 de mayo de 1665, tiñendo el horizonte soriano con un carmesí que parecía la última gota de sangre, derramada por una voluntad exhausta. En el convento de la Concepción, en la villa de Ágreda, el aire se había vuelto tan denso que se podía cortar con el filo de una plegaria. Sor María de Jesús, la mujer que había habitado 2 continentes sin mover sus pies del claustro, la Dama en Azul que había cartografiado desiertos americanos en la penumbra de una celda de adobe, sentía finalmente que el desgarro de la bilocación llegaba a su fin. Sus manos, aquellas que habían entregado rosarios físicos a miles de leguas de distancia, estaban ahora cruzadas sobre su pecho, sosteniendo un crucifijo de madera de Sabina, desgastado por el roce de décadas de agonía mística. El silencio en la estancia era absoluto, solo roto por el crujido imperceptible de las vigas de madera vieja y el susurro del cierzo que golpeaba los muros de piedra con la melancolía de un adiós eterno. María de Jesús de Ágreda, a los 63 años de edad, se desvanecía de la materia para integrarse definitivamente en la luz que siempre había buscado, dejando tras de sí un vacío que ni el tiempo ni la historia han logrado llenar del todo. Pero su partida no fue un cierre, sino la apertura de un testamento espiritual de proporciones ciclópeas. Sobre la mesa de su celda, bajo la luz mortecina de una vela de sebo que se negaba a apagarse, descansaban los pesados folios de su obra magna, La mística ciudad de Dios. Aquel no era un libro común nacido de la erudición humana. Era un monumento literario y místico que, según la misma Sor María confesó bajo juramento, le había sido dictado palabra por la misma Virgen María durante años de vigilias y arrobamientos. Imaginad el sonido de la pluma de ganso rasgando el pergamino en el silencio de la noche castellana,
mientras la monja sentía una voz celestial resonando en las bóvedas de su cráneo. Eran miles de páginas que narraban la vida íntima de la Reina de los Cielos, una cosmogonía mística tan profunda y detallada que provocó un terremoto teológico en las universidades de Salamanca, Lovaina y la Sorbona. La obra fue el centro de una batalla feroz con la Inquisición. La misma María, en un acto de obediencia extrema y dolorosa, llegó a arrojar el primer manuscrito al fuego por orden de un confesor receloso, solo para tener que reconstruirlo de memoria años después, guiada por la misma luz que la transportaba a las praderas de Texas. Aquel libro era su sangre convertida en tinta, su alma destilada en oraciones, un legado que hoy sigue siendo la cumbre de la mística mariana universal. Cuando el alma de María abandonó su cuerpo, el convento de Ágreda fue invadido por una atmósfera que desafiaba los sentidos. Las hermanas que rodeaban su lecho no percibieron el olor rancio de la muerte, sino que se vieron envueltas en una fragancia embriagadora y repentina. Un perfume de azucenas, jazmines y rosas frescas que parecía emanar de las mismas paredes de piedra de la celda. Era el olor de santidad, una marca física de que la dama en azul había sido reclamada por la eternidad. Pero el verdadero misterio, aquel que ha mantenido a la ciencia en un estado de estupefacción durante más de 3 siglos y medio, comenzó en el momento en que su cuerpo fue depositado en la cripta del convento. Hoy, más de 350 años después de aquel tránsito final, el cuerpo de Sor María de Jesús de Ágreda descansa en un ataúd de cristal en la iglesia de su monasterio. Y lo que allí se contempla es el desafío final a la entropía y a las leyes de la biología. Al abrirse su féretro en sucesivas inspecciones a lo largo de los siglos, la última realizada por expertos médicos en tiempos recientes, el asombro ha sido absoluto. El cuerpo de la monja no es un cadáver corrompido ni una momia reseca. Es un milagro de incorruptibilidad. Su piel, de una palidez de porcelana antigua, conserva una suavidad y una elasticidad que parecen imposibles para alguien que ha estado bajo tierra desde el reinado de Felipe IV. Los dedos de sus manos, que una vez acariciaron a los indios yumanos en planos de realidad paralelos, conservan sus uñas y sus pliegues naturales. Al tacto, según el testimonio de los facultativos que han tenido el privilegio de examinarla, su carne cede y recupera su forma, desafiando la rigidez cadavérica que debería haberla convertido en polvo hace siglos. El aire alrededor de su ataúd de cristal sigue exhalando, de manera intermitente, aquel aroma de flores frescas que inundó el convento el día de su muerte. Es como si el tiempo se hubiera congelado en el interior de su urna, como si la eternidad hubiera decidido sellar su cuerpo para que sirviera de testigo perpetuo de su victoria sobre el espacio y la materia. El hábito azul cobalto con el que fue enterrada, aquel manto que se convirtió en leyenda en las llanuras de América, conserva un brillo y una textura que parecen recién salidos del telar, cubriendo un cuerpo que respira una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los científicos analizan los tejidos, buscan explicaciones químicas, hablan de condiciones de temperatura y humedad, pero sus teorías se desmoronan ante la vitalidad que emana de esa figura inmóvil. Sor María de Ágreda sigue allí, presente, recordándonos que lo que es divino no conoce la putrefacción. El legado de la Dama en Azul es un puente indestructible tendido sobre el abismo que separa el viejo del nuevo mundo, lo visible de lo invisible, la tierra del cielo. Ella nos dejó un secreto que es la llave de toda mística. Cuando el amor es absoluto, el alma no necesita alas de carne para volar. Sor María demostró que la verdadera libertad no reside en la capacidad de mover el cuerpo por el mapa, sino en la capacidad del espíritu para disolver las fronteras de la materia. A través de su bilocación, de sus 500 viajes transoceánicos realizados desde la inmovilidad de su clausura, ella nos enseñó que el espacio es una transparencia para aquel que ha decidido convertirse en un canal puro de la voluntad de Dios.
Ella no solo fue una mujer en dos lugares, fue una mujer que convirtió su propio ser en un lugar de encuentro para la humanidad entera. Los muros de Ágreda, con su grosor de siglos y su piedra fría, se volvieron transparentes para María, porque su amor no conocía cárceles. Ella nos reveló que el mundo es una unidad espiritual, donde el desierto de Texas y el claustro de Soria laten al mismo ritmo en el corazón del Creador. Su herencia es la certeza de que no hay soledad posible cuando el alma se convierte en un puente. Ella se sacrificó en la oscuridad de su celda, aceptó el juicio de la Inquisición, abrazó el frío y el hambre. Todo para poder ser esa dama en azul que traía la luz a quienes estaban olvidados en el otro extremo de la tierra. Su vida fue un largo y detallado ejercicio de desaparición personal para que la gloria de Dios pudiera manifestarse con total plenitud. Imaginad el sonido del silencio en la cripta de Ágreda. Es un silencio que vibra, un silencio que cuenta historias de indios jumanos que aún hoy, en sus tradiciones orales, hablan de la mujer bajada de las nubes que les enseñó a amar. Es un silencio que resuena con las palabras de la mística ciudad de Dios, recordándonos que la verdadera sabiduría nace de la escucha atenta y la entrega total. María de Ágreda no es una figura del pasado, es una presencia incorrupta que sigue vigilando el puente que ella misma construyó. Su cuerpo suave y perfumado es la prueba material de que la fe no es una abstracción, sino una fuerza capaz de alterar la estructura misma de la realidad física. Ella nos dejó el secreto final. La santidad es la transparencia del ser. Para que la luz pase a través de nosotros, debemos ser como el cristal, limpios de orgullo, vacíos de vanidad, pulidos por el dolor y la obediencia. Solo entonces las paredes de nuestra propia vida, esas que a veces sentimos como prisiones infranqueables, la enfermedad, la pobreza, la incomprensión, se volverán cristalinas. Sor María de Jesús nos invita a no tener miedo a los mudos, pues para el alma que ama de forma absoluta, el universo entero es su jardín y la eternidad su presente. Su manto azul sigue envolviendo los destinos de España y América, uniendo con un hilo de seda mística lo que la política y los mares intentan separar. Cuando miramos a la incorrupta de Ágreda, vemos el resultado de una vida que decidió ser solo de Dios. Vemos la piel que el cielo no dejó marchitar, porque fue el instrumento de un amor sin fronteras. Vemos la paz de quien ha recorrido millones de leguas sin salir de su habitación, demostrando que el viaje más largo es el que nos lleva al centro de nosotros mismos. Su aroma a flores frescas es el perfume de una victoria que no es de este mundo, una fragancia que nos invita a despertar de nuestro sueño materialista y a entender que lo invisible es lo único que verdaderamente permanece. Sor María de Jesús de Ágreda, la dama en azul, la cartógrafa del alma y la viajera de los ángeles, nos sigue hablando desde su silencio de cristal. Nos dice que el amor es el único motor de la bilocación, que la fe es la única fuerza que no conoce el cansancio y que la belleza de una vida entregada es la única herida que nunca deja de emitir luz. Sus muros son ahora nuestros puentes, su clausura es ahora nuestra libertad. Ella es el testimonio incorrupto de que el cielo tiene sus propias leyes para quienes se atreven a creer en lo imposible. Lima, Texas, Nuevo México y Ágreda están unidos para siempre por su nombre, por sus oraciones y por aquel color azul que es el color del infinito, donde ya no hay distancias, ni tiempo, ni muros, solo el abrazo eterno de aquel que la llamó a ser su Rosa de Soria y su Dama de las Indias. Su vida es el poema épico de la renuncia convertida en poder absoluto. En cada rincón de su biografía, desde el frío de su cuna familiar convertida en convento, hasta el resplandor de su tumba incorrupta, descubrimos que el secreto de la vida es la entrega. María de Ágreda nos dejó un mundo más pequeño porque lo unió con su espíritu, y un cielo más grande
porque lo hizo tangible a través de sus palabras y su presencia. Ella sigue allí, con su piel suave y su aroma a rosas, desafiando a cada siglo que pasa a negar la realidad de su milagro. Porque al final, la verdadera historia de la humanidad no la escriben los generales con sus espadas ni los reyes con sus coronas, sino las almas frágiles que desde el silencio de una celda deciden convertirse en el latido de un Dios que no conoce el olvido ni la distancia. Su manto azul es nuestro cielo, y su fe es el puente por el que todos, tarde o temprano, debemos cruzar para volver a casa.